culateros, abanicadores, gallos ciegos, viromistas, mecheras, garfios, pungas, boqueteros, escruchantes, arrebatadores. Gomias de ser porteño, hoy vamos a hablar del lunfardo. Bueno, mucho del contenido que vamos a ver en este video lo tomamos de referentes y miembros y además documentación de la Academia Porteña del Lunfardo. Esta asociación civil la fundó José Govelo en diciembre de 1962. Govelo fue un estudioso que unió las piezas del lunfardo y arropó su identidad. De hecho, cada 5 de septiembre se celebra el Día del Lunfardo en honor justamente a Govelo por haber publicado el 5 de septiembre de 1953 su libro Lunfardía. Antes de él se relacionaba mucho al lunfardo con el habla carcelera, con el lenguaje de los presos. Estaba establecido que el lunfardo era el lenguaje marginal de los presos. Por eso el gran aporte de Govelo fue haberse puesto a estudiar el tema y a partir de ahí sacar al lunfardo de entre las rejas. Y nos hace dar cuenta que el léxico lunfardo es mucho más amplio. Y acá está el gran aporte de José Govelo. A partir de algo establecido logró transformar la realidad. Lo establecido es que el lunfardo estaba identificado con el lenguaje carcelero, delictivo, marginal, y él logra desasociarlo, porque este vocabulario y léxico lunfardo también se hablaba y circulaba en los patios de los colegios, en los patios del conventillo, en los teatros, en los sainetes, en las letras de tango. La zona geográfica del lunfardo es toda la zona rioplatense, ¿sí? Buenos Aires capital, La Plata, Montevideo, Rosario. Ahora bien, tenemos la lengua principal, ¿sí? El idioma español, que llega en la época de la conquista y la colonia, se va formando una comunidad de habitantes criollos, generación tras generación de habitantes criollos, y el territorio nacional, mientras tanto, también se compartía con comunidades nativas y aborígenes. Entonces, además de este idioma principal, sí que es el español, tenemos lo que son los dialectos. Los dialectos son esas variantes del idioma principal o los modalismos regionales que lo usan, ¿no? los grupos que viven en distintas regiones, y a partir de ahí va como cambiando un poquitito el idioma principal. Y con esto damos paso a la jerga y al argot. Y la jerga entonces la entendemos como ese lenguaje, digamos, específico, ¿no? Que está dentro de una profesión, de un oficio, de los deportes o dentro de una clase social. ¡Uy, no lo puedo creer! Y el argot, en cambio, es la jerga, pero asociado a todo lo marginal, a lo delictivo. ¿Sí? No me diga. Entonces nos preguntamos, ¿y dónde ubicamos al lunfardo? Bueno, la misma Academia Porteña del Lunfardo la considera un argot, o sea, un habla popular creada al margen y como rebeldía de ese vocabulario oficial, con la particularidad que trasciende a todas las clases sociales. Bueno, y a todos los que están siguiendo este video, si les gusta lo que estamos haciendo y no están suscriptos, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de Ser Porteño. Entonces, el lunfardo es ese vocabulario con términos que tiene muy diversos y variados orígenes, que se habla en la zona porteña y en la zona rioplatense, y que justamente va en oposición con esas palabras, ese léxico establecido por el idioma principal, y va en rebeldía. ¿Y por qué rebeldía? Porque la idea es justamente jugar con el lenguaje, tiene ese costado lúdico, pintoresco. Bueno, por eso es que nos divierte o nos motiva a usar mucho más este tipo de palabras o léxico del lunfardo. Por eso, por ejemplo, cuando decimos feca en lugar de decir café, o por ejemplo cuando decimos me fui de farra en lugar de decir salí a dar una vuelta con mis amigos, o por ejemplo qué curda me pegué anoche en lugar de decir he bebido demasiado anoche. ¿Tomaron algo? ¡No! ¡Narnia! O por ejemplo, me voy a la catrera en lugar de decir me voy a dormir. O por ejemplo con los medios de transporte, ¿no? En lugar de decir taxi a veces decimos tacho. En lugar de decir colectivo, ómnibus, a veces decimos bondi. O por ejemplo, en lugar de decir remis, decimos remo. Igualmente todo este vocabulario o expresiones del lunfardo, vamos a armar un video próximamente, promesa ser porteño, para los que no son de estos pagos o los que de repente no se sienten muy familiarizados con el tema. Y cuando hablamos de la gran variedad de dialectos y lenguas que ingresaron, digamos, a nuestro territorio, entonces, en primer lugar, lo que tenemos que decir es que el idioma principal, el idioma oficial, era el español, pero sin embargo, ingresan millones de inmigrantes que no hablaban el español. Estamos hablando de la gran oleada inmigratoria acá en la Argentina, yo qué sé, 1870, 1880, a 1930, 1940. La gran mayoría de inmigrantes fueron italianos, por encima de los españoles. Se calcula más o menos 2 millones de italianos, 1.400.000 españoles, 170.000 franceses, 160.000
rusos, y así podemos seguir. Pero la gran mayoría fueron italianos que hablaban italiano. Tengamos en cuenta, sumémosle, ese vocabulario que va a ser tomado, prestado por distintos dialectos o lenguas, por ejemplo, de las comunidades aborígenes, ¿sí? En el quechua, por ejemplo, la palabra cancha, la palabra pupo, la palabra pucho, o como por ejemplo entre los araucanos, la palabra pilcha. Del africanismo, por ejemplo, términos como quilombo. Del francés, términos como por ejemplo marote, franelear, fifí, partusa. Hola, señor Francia. Del portugués, palabras como bondi, palabras como grosso, palabras como chumbo, y así podemos seguir por muchas más lenguas y dialectos. Sin embargo, hay que hablar de los máximos aportantes, ¿sí? Los españoles y los italianos, lógicamente. En el caso de los españoles, no solo en su idioma principal, sino también dialectos, como por ejemplo lo que tiene que ver con los gallegos, los andaluces, el caló, que era el vocabulario, el lenguaje que utilizaban los gitanos. En el caso de los italianos, también, no solo la lengua italiana, sino también sus distintos dialectos, por ejemplo, napolitano, toscano, de véneto, de piamonteses, de genoveses. Y cuando hablamos de lunfardo no es solamente una palabra, sino que también son las expresiones lunfardas, ¿sí? Como por ejemplo cuando decimos comerse un garrón o tirarle los galgos a alguien. ¡Oh, un soltero picarón! Y si hablamos de lunfardo, obviamente tenemos que hablar también del tango, lunfardo-tango, esa dupla. Y acá tenemos que hablar, primero, el tango surge como una música instrumental, después surge como un baile, y en una tercera etapa del tango surge, digamos, lo que tiene que ver la letra del tango. Y ahí es donde entra el léxico lunfardo, ¿sí? Cuando le aporta la letra. Y ahí se forma esta dupla fantástica que es el tango y el lunfardo, donde el tango, por ejemplo, adquiere una identidad muy marcada gracias al lunfardo, y por otro lado, el lunfardo se amplifica, se difunde mucho más gracias al tango. Bueno, y justamente tanto el tango como el lunfardo nacen desde las clases populares. Nacen, por ejemplo, en los conventillos, nacen en las zonas como más de los arrabales, ¿sí? De las periferias, de lo que era el centro de la ciudad. Y al principio ese vocabulario, ese léxico, era más bien machista y de índole sexual. Eso marca también un poco cómo era el contexto de género en estos primeros años del 1900. Bueno, al mismo tiempo hay que decir que el lunfardo va a tener un revés entre 1933 y 1953, más o menos. Fueron unos 20 años de censura, de prohibición. Por eso hoy nosotros queremos reeducar. En un contexto que se estaba viviendo en aquel momento, digamos, con gobiernos autoritarios, con una presencia militar fuerte y al mismo tiempo también con una idea de disciplinamiento social. O sea, el mensaje de esa época era: el idioma es el español y el lunfardo deforma el habla de los argentinos. Entonces estamos hablando de, por ejemplo, no sé, radios, cine, teatros, cualquier ambiente cultural que estaba bajo censura. Entonces en muchos casos o se le prohibía directamente esta manifestación del lunfardo o directamente se le exigía cambiar la letra. Bueno, lógicamente el tiempo va pasando, en la actualidad vivimos otros tiempos a los que mencionábamos recién, y el lunfardo lo que tiene es que es muy dinámico, por lo tanto se va renovando generación a generación. Por ejemplo, en la actualidad tenemos algo así como más de 7.000 vocablos del lunfardo y cada año aparecen nuevas palabras o expresiones del lunfardo y al mismo tiempo también se renuevan algunas que quizás estaban bajo el polvo. Y el lunfardo va de la mano de la juventud. Todas las palabras nuevas, generación tras generación, siempre las introducen los jóvenes. Bueno, así como decíamos recién que el tango estaba tan ligado al lunfardo, también hay que reconocer que en la actualidad y desde ya hace un tiempo hay otro tipo de música ligada al lunfardo y que introducen vocablos y términos nuevos, como por ejemplo el rock, la cumbia villera y tanta música urbana que hay en la actualidad. Y vocabulario más actual que se va introduciendo en el lunfardo. La mente cada vez más loca enrollándome un churro mixto, te va gustando, es interesante, ¿eh? Como por ejemplo palabras como flama, quejede, llanta. Bueno, hasta acá todo lo que tiene que ver con el lunfardo. Buscamos dar una aproximación al lunfardo. Para los porteños es algo muy común, muy habitual. A veces ni nos damos cuenta, estamos tan acostumbrados, lo llevamos tan en la sangre al lunfardo que ni nos damos cuenta y hablamos el lunfardo. Y otras veces sí, porque la verdad que son vocablos, léxicos, expresiones tan simpáticas, tan pintorescas, tan creativas, tan innovadoras,
que por eso es que decimos que van surgiendo y resurgiendo constantemente. Eso es lo lindo que tiene el lunfardo y por eso lo queremos tanto y nos sentimos tan orgullosos los porteños con el lunfardo. Bueno, y acuérdense de suscribirse acá, ¿sí?, en nuestro canal. Un saludo, comunidad porteña.